del cristianismo. ¿A qué tú te refieres? Y cuando empezaron a hacerle las preguntas y empezaron a tocar los puntos, descubrieron que se parecían en el lenguaje, pero no en la doctrina. Y claro, como la iglesia en aquel tiempo no tenía todos los recursos teológicos que hoy tenía, pues la iglesia entonces recomendó y dijo, no te sientes ni siquiera a la mesa con ellos, no comas con ellos, no le des la mano ni nada. ¿Por qué? Porque te pueden enredar con el lenguaje que tienen. Caminan como nosotros, hablan como nosotros, miran como nosotros, pero no son de los nuestros. Era ese concepto. Y aquí es donde muchas veces el cristianismo yerra. Por eso, claro, uno que ha leído sobre estos temas, escucha a veces a alguna gente, digo, si este supiera que el lenguaje que está usando es budista y no es cristiano, o si este supiera que el lenguaje que está usando... Por eso que tenemos que estar muy firmes, hermano. Esa es la importancia. Mire, yo hablé, me parece que el domingo pasado, hablé del caso de una persona que me cuestionó a un predicador, a quien yo obviamente pues le tengo cierta admiración. Me dice, pero él habla de una revelación que Dios le ha dado. Y me dice, entonces, pastor, una persona podrá tener el privilegio de tener una revelación aparte, distinta, diferente, privilegiada solo para él. Y quien me está haciendo la pregunta es un creyente que no tiene conocimiento vasto en teología. Me dice, porque a mí eso me crea preocupación. Y yo le dije, no. O sea, no puede haber un privilegio dado en términos de una revelación que me lo den a mí y no se lo dé al pastor que está aquí al lado. O sea, entonces el Espíritu Santo hace excepción de persona, porque si me da una revelación a mí distinta y al pastor que está aquí al lado no se la está dando, cuando él es pastor de él también y es siervo de él, pues entonces aquí ya hay una excepción de persona. Fíjense que la revelación máxima de la Sagrada Escritura le fue dado a quién, a toda la iglesia, y eso es lo máximo dentro de la fe cristiana. Entonces ese tipo de lenguaje es el que muchas veces uno escucha. Claro, quien no ha incursionado en estos procesos lo pasa por alto, pero quien ha incursionado, por ejemplo, yo he estado en reuniones donde mire, yo no tengo ningún problema con meditar, pero yo creo que hay una experiencia trascendente en el culto cristiano que es más importante que meditar, que es orar. Yo medito en mi casa, pero en el culto cristiano, mi oración, si es en voz alta, tiene que edificar a los que están en mi entorno. Entonces, pues a mí me parece que ese lenguaje es un lenguaje incorrecto dentro de la comunidad de fe. Y yo he estado en reuniones cristianas donde dicen, cierre sus ojos, váyase ahora en alas de la imaginación, ahora sienta la brisa. Claro. Entonces, eso es un lenguaje, eso no es un lenguaje cristiano, no es un lenguaje que se sostuvo dentro de la experiencia de la fe. Pero, claro, como se parece a lo que hacemos, tiene un lenguaje nuevo y la gente piensa que los lenguajes nuevos rompen el estereotipo del lenguaje viejo, caemos en esa trampa. Por eso usted escucha muchas veces a estos neopentecostales que hablan de que hoy yo traigo una palabra de parte de Dios para ustedes. Y digo, pero ¿y qué es esto de que tú me vas a traer una palabra si ya yo tengo una? Entonces, claro, hay muchos que lo hacen porque lo copian, porque lo oyeron de otro y, oye, qué lindo suena eso. Pues al otro día lo insertan en su léxico y van a la próxima iglesia y dicen, hoy yo tengo una palabra de parte de Dios para usted. Pero yo digo, pero ven acá, ¿y qué palabra tú puedes tener fuera de lo que la Escritura ya dice, que sea tan importante para mí, sea tan relevante para mi vida? No hace ningún sentido. Estos libros. Sí. Y también uno dice que Jesucristo llegó al infierno. Hay un hermano aquí que sí, él nos está diciendo que leyó un libro de una persona que hace unas alegaciones que estuvo en el infierno y etcétera, etcétera. Sí. Entonces, pues,
No, la persona, de hecho. Mire, hay 5 jóvenes ahora. Sí, ahora no hay uno, ahora hay 5. Hay 5 jóvenes. Mire, yo le voy a decir con toda honradez, yo puedo sonar tal vez arcaico, yo puedo sonar tal vez hasta fanático, pero a mí me parece que no hay revelación que sustituya a las Sagradas Escrituras. No hay experiencia que sustituya a la Sagrada Escritura. Yo recuerdo una vez, yo estaba al lado de un pastor brasileño, portugués, Ildemaro dos Santos. Estábamos en una reunión de pastores y fueron a presentar a una persona que había estado qué sé yo cuántas horas en el infierno. Entonces ahora queremos presentar a fulano de tal, que esta persona estuvo tantas horas en el infierno. Y a mí me dio mucha gracia porque yo estaba sentado al lado de Ildemaro dos Santos. Ildemaro dos Santos dice, Dios mío, ayúdame a creerlo. y yo me eché a reír. Pues mire, hay gente que le encantaría perder su tiempo. Eso es como, mire, pues ustedes saben que yo soy amigo de Isaías Narváez, y a veces cuando nos encontramos conversamos y cambiamos de impresiones, y él me cuenta que una vez estaba por allá por Camuy, en una iglesia que había sido invitado a predicar. Me dice, pero antes de yo predicar le pasaron la parte a un hermano que andaba con un gallo, con un pollo. Me dice, chico, tú me puedes creer que ese hombre me dañó el culto, me dañó el sermón, ese hombre me dañó el estado anímico. ¿Sabe por qué? Porque el hombre empezó a hablar de que aquel pollo decía, Cristo viene. Entonces, claro, como el pollo no lo podía decir en ese momento, él lo había grabado. Mire, y lo que el pollo hacía era el mismo cacareo que hacen todos los pollos por la mañana con el kikiriki. Pero desde luego, él lo había interpretado como que el pollo decía, ¡Cristo viene! Isaías estaba atribulado, dice, ¿tú sabes lo que es eso? Dice, que una grabación de un gallo que está cantando por la mañana sustituya la proclamación de la palabra. Pero como usted lo dijo, parece un gallo. Por eso, puede parecer, pero no lo es. Ok. Yo lo sé. El confucianismo exalta los valores humanos. Eso lo habíamos mencionado. Por ejemplo, las reglas de oro que establece el confucianismo, me parece que es un valor, es una virtud que nosotros debemos tener. Claro, sí. Yo no debo hacerle a nadie lo que a mí no me gustaría que me hagan a mí. El concepto de la honradez está muy bien definido en la experiencia de Confucio. El concepto de la decencia, el concepto de la integridad, que en la experiencia de la fe cristiana es la santidad, que ha sido mal interpretado, que ha sido distorsionado, y pensamos que ser santo es no pantallas, no collares, no pulseras, no barba, no bigote. No, ser santo es ser íntegro. Es ser íntegro. ¿Ah? Sí, eso es ser íntegro. Entonces, en la experiencia de Confucio, eso está muy, muy claro. Y por el otro lado, la devoción filial. La devoción filial es lo que yo les planteé, donde siempre se reconoce a quién. El adulto reconoce al joven porque ve en él un prospecto para llegar a la sabiduría. Y el joven tiene que venerar al adulto porque ve en él un individuo que ya la alcanzó. ¿Ve? O sea, ese es el proceso de correspondencia que postula Confucio. Él dice, quien posea estas virtudes será un Chun-Tzu. Quiere decir, un hombre perfecto. Claro, hay que tomar una nota aquí. Y es que en los conceptos religiosos antiguos, la mujer no era considerada como recurso asequible a la experiencia. Ahí tuvo su gran error. Siempre se hablaba de que las virtudes eran evidenciadas por el hombre, no por la mujer. Ahora, en el plano político, Confucio defendía el gobierno paternalista, donde el soberano sea benévolo y honorable, y donde los súbditos sean respetuosos y obedientes. Si eso lo pudiéramos aplicar aquí, en la política nuestra,
sería extraordinario. Sería extraordinario. Él decía